forma distinta cada semana y nosotros se los mostramos a través de nuestra pantalla. ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Saraí Amoros Ramos y así comenzamos Síntesis, nuestro espacio donde resumimos aquellas informaciones que les mostramos y analizamos a través de la pantalla de Telesur. Nuestros titulares les contamos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su gira por Europa plantearon objetivos claros en el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y estratégicos. Acá les contamos. Ante la reforma a la Constitución Regional Local en Argentina, específicamente impulsada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, diversos sectores del país se movilizaron en las calles de Buenos Aires en una jornada marcada por la represión policial. Estaremos también en Uruguay. Este país atraviesa la peor crisis hídrica en más de 70 años, derivada de la sequía y la falta de infraestructura e inversiones. Como causa de ello, los grifos ya no dan agua salubre, sino salobre y no apta para el consumo humano. Mientras que el gobierno de China manifestó su apoyo al proceso de expansión del grupo BRICS integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Les contamos en nuestra frase de la semana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en su gira por Europa, plantearon objetivos claros en el fortalecimiento de los lazos económicos y estratégicos. Ambos mandatarios participaron en la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial en Francia y llamaron a superar los modelos neocoloniales. La primera parada del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su gira por Europa fue Italia. A su llegada a Roma, el mandatario cubano fue recibido por el canciller Umberto Bagni. Posteriormente, Díaz-Canel se reunió con el Papa Francisco. Ambos líderes trataron temas de interés común. El primer mandatario cubano se reunió también con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con quien abordó el papel de la Iglesia en Cuba y las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Posteriormente, el presidente Díaz-Canel fue recibido por su homólogo italiano Sergio Mattarella, reunión que forma parte de una agenda de fortalecimiento de relaciones bilaterales. Según fuentes diplomáticas, ambos líderes analizaron las relaciones económicas, comerciales y de cooperación. El mandatario cubano además se reunió con empresarios italianos, a quien instó a invertir con su país. Seguidamente visitó la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La segunda parada del presidente cubano fue Serbia. Ahí celebró un encuentro con su homólogo Aleksandar Vučić, en la que confirmaron su voluntad de fortalecer lazos políticos y económicos. Durante el encuentro, ambos países firmaron un acuerdo para la extensión de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales, así como un memorándum de entendimiento sobre cooperación en el campo de la agricultura. Su tercera visita fue a Francia, donde sostuvo conversaciones con sus homólogos Emmanuel Macron y Luis Ignacio Lula da Silva. Durante su intervención en el foro para un nuevo pacto financiero global, el mandatario cubano resaltó que las naciones del sur no pueden continuar siendo laboratorios de reservas coloniales y ser víctimas de nuevas formas de colonización. En semejantes condiciones desfavorables, el sur no puede generar y acceder a los 4,3 billones de dólares anuales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la década de acción restante. Nuestros pueblos no pueden ni deben seguir siendo laboratorios de recetas coloniales y de renovadas formas de dominación que emplean la deuda, la arquitectura financiera internacional actual y las medidas coercitivas unilaterales para perpetuar el subdesarrollo e incrementar las arcas de unos pocos a expensas del sur. Urge, como la mayor de todas las urgencias, un nuevo y más justo orden internacional. La gira del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tuvo su inicio en Italia. En primera instancia, el mandatario brasileño se reunió con su homólogo Sergio Mattarella. Ambos líderes conversaron sobre el fortalecimiento de relaciones bilaterales. También sostuvo una reunión con el Papa Francisco, en la que dialogaron sobre la cooperación entre la Iglesia Católica y el gigante suramericano y temas de interés global.
Posteriormente, Lula da Silva se reunió con el arzobispo Edgar Peña Parra, representante de la Secretaría de Estado Vaticano, con quien discutió la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Además, se encontró con la primera ministra italiana Giorgia Meloni en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano. La última parada de la gira del presidente brasileño fue Francia. Ahí sostuvo reuniones con su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa y con el presidente Emmanuel Macron, además de participar en el festival Power Our Planet y el Foro para un Nuevo Pacto Económico Global. Ante la reforma a la constitución local de la provincia de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, diversos sectores argentinos se movilizaron en las calles de Buenos Aires contra la represión policial. Les contamos en nuestro resumen. La reforma constitucional local que impulsa el gobernador Gerardo Morales, del partido de derecha Unión Cívica Radical, fue aprobada de forma exprés y sin consultarle al pueblo. Incluye artículos que sancionan y restringen la protesta social, contemplan una mayor concentración de poder del Ejecutivo sobre el Judicial y propone una mirada extractivista de los recursos mineros. En un distrito donde la protesta social ha sido tradicionalmente importante, la población reaccionó con movilizaciones, marcadas por la represión de las fuerzas policiales. Al respecto, integrantes de la comunidad indígena de la provincia de Jujuy aseguran que con esta reforma las tierras de los pueblos originarios pasarían a ser propiedad del gobierno provinciano. El presidente Alberto Fernández condenó la violencia estatal e instruyó al Ministerio de Justicia para que analice y promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma. Asimismo, instó al gobierno de Jujuy a convocar a las comunidades indígenas al diálogo para solventar la situación en la región. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos. Quiero que sepa el señor gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tenernos a su lado. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió al gobernador Gerardo Morales acabar con la represión policial. Mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación que atraviesa la provincia jujeña y llamó a Morales a evitar una escalada de violencia. Ante este escenario, diversos sectores se sumaron en apoyo al pueblo de Jujuy, con un paro de 24 y 48 horas, entre ellos los gremios docentes y ferroviarios, así como las madres de la Plaza de Mayo con su histórica marcha, dedicada en esta oportunidad al pueblo jujeño. Mientras que Uruguay atraviesa la peor crisis hídrica en más de 70 años, una crisis derivada de la sequía y la falta de infraestructura e inversiones. Como consecuencia de ello, de los grifos ya no sale agua salubre, sino salobre, no apta para el consumo humano ni animal. Les contamos los detalles. Las regiones de Montevideo y la zona metropolitana, donde se concentra el 60% de la población uruguaya, enfrentan una crisis hídrica sin precedentes. El agua de la zona posee niveles de cloruro de sodio que duplican el estándar de la Organización Mundial de la Salud. La razón es que actualmente se mezcla el agua de la cuenca del río Santa Lucía con agua salobre proveniente del río de la Plata. Las autoridades han alertado que apenas se dispone de una reserva de agua dulce para 15 días. El agudizamiento de la crisis llevó al presidente Luis Lacalle Pou a decretar la emergencia hídrica. Miles de uruguayos critican la gestión del gobierno frente a la crisis y han salido a las calles a protestar y expresar su descontento. Queremos que esto no sea un negocio, que el agua no sea un negocio, no lucrar con el agua, no lucrar con las necesidades de la gente, pensar en medidas más serias y a largo plazo, no improvisar. La crisis podría derivar en una problemática adicional para el desarrollo de las actividades económicas y productivas en el país. Uruguay es un país que concentra toda su población en una ciudad muy chica, después el resto del país se usa para la agronomía y es evidente que podemos satisfacer nuestras necesidades de recursos. Somos 3 millones hace mucho tiempo. La población de Uruguay es controlada también hace muchos años, el crecimiento. Y eso es algo que se sabe que es por algo más. La crisis hídrica incide además en el desigual acceso al vital líquido, al verse obligada a la población, en muchos casos, a comprar agua embotellada. Es
como, no es potable, no se puede tomar, entonces tenés que empezar a comprar, pero eso no es viable para todo el mundo. Hay familias que tienen 6 hijos o más. El déficit hídrico es tal que la represa del Paso Severino, principal reserva de agua dulce para la zona metropolitana, apenas está al 5.6% de su capacidad. Para la oposición, la grave situación no solo responde a condiciones climáticas, sino también a decisiones políticas desacertadas por parte del gobierno. Al menos desde hace 6 meses se han emitido alertas sobre la drástica disminución de las reservas de agua en la zona. Apenas ahora el gobierno comienza a aceptar que es necesario hacer algo más que esperar a que lleguen las lluvias. Al regreso de nuestra primera pausa, les contamos en nuestra frase de la semana, nos lleva a China. El gobierno de este país manifestó su apoyo al proceso de expansión del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Les contamos cómo lo dijo este gobierno al regreso de nuestra pausa. Declaraciones del gobierno de China, el cual manifestó su apoyo al proceso de expansión del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así lo dijo este gobierno. Les mostramos en pantalla. El BRICS es una importante plataforma para la cooperación entre los mercados emergentes y los países en desarrollo. Se ha comprometido a salvaguardar el multilateralismo, promover activamente la reforma del sistema de gobernanza mundial y elevar la representación y la voz de los mercados emergentes y los países en desarrollo. Así lo dijo la autoridad. Continúa la frase. La ampliación del número de miembros es un consenso político de los 5 países BRICS. China está siempre dedicada a promover la expansión de la membresía y damos la bienvenida a más socios con ideas afines a que se unan a la familia BRICS en una fecha próxima. Así lo señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Les contamos el contexto de la frase. En conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que los BRICS impulsan vigorosamente la reforma del sistema de gobernanza mundial y aumentan la representación y la voz de los mercados emergentes y los países en desarrollo. En tal sentido, la diplomática apuntó que el bloque constituye una plataforma importante para la cooperación entre estos y en la defensa del multilateralismo. Mao Ning reiteró que el gigante asiático está comprometido con el avance de la expansión BRICS y está listo para atraer más socios con ideas afines a este bloque. Repasamos a continuación lo ocurrido en la semana. Resaltamos los detalles del ataque violento que tuvo lugar en Brasil, el cual dejó el saldo de 2 fallecidos. La denuncia realizada por Rusia sobre los ataques de Ucrania, entre otros sucesos reflejados en nuestra pantalla. Acá nuestro resumen. En Brasil, 2 jóvenes fallecieron como consecuencia de un ataque con arma de fuego perpetrado en un centro educativo del estado de Paraná. De acuerdo con las autoridades locales, el agresor fue un ex estudiante que ingresó en el colegio estatal Helena Collodi bajo el pretexto de solicitar unos documentos y comenzó a disparar contra una pareja que se encontraba en el recinto. Rusia denunció que Ucrania planea una serie de ataques contra territorios rusos. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, la jefatura de las Fuerzas Armadas de Ucrania planea atacar estos territorios con los misiles HIMARS y Storm Shadow. Shoigu advirtió que el uso de estos proyectiles fuera de la zona de la operación militar especial rusa significaría la plena implicación de Estados Unidos y el Reino Unido en el conflicto. Concluyó la 20ª reunión internacional sobre Siria en el formato de Astana, copatrocinado por Rusia, Irán y Turquía, con la emisión de un comunicado final que ratifica el compromiso de los 3 estados garantes de este proceso con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de la nación árabe. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de los 5 pasajeros del sumergible Titán. Equipos de búsqueda y rescate encontraron partes exteriores del sumergible cerca del lugar donde se hallan los restos del Titanic. Asimismo, indicaron que los escombros encontrados eran consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión, a la vez que afirmaron que es demasiado pronto para saber los motivos del incidente.
En Canadá, más de 400 incendios forestales permanecen activos de manera simultánea y han destruido más de 6 millones de hectáreas de bosques. Las autoridades afirman que los incendios forestales originados en la provincia de Quebec a principios de mes se han extendido a los bosques, causando la evacuación de miles de personas. La situación está considerada como una de las peores temporadas de incendio desde 1983, según las autoridades. Y nuestras fotos de la semana nos llevan a Bolivia, donde el presidente Luis Arce Catacora encabezó el acto de celebración del nuevo año andino amazónico y del Chaco junto al vicepresidente David Choquehuanca. Se los mostramos en las imágenes. Durante la actividad, el mandatario boliviano señaló que recibe con optimismo desde Tiahuanacu el año nuevo andino amazónico y del Chaco número 5531. De acuerdo con los medios locales, los actos tuvieron lugar en el templo de Cala Sasaya desde la noche de este martes, cuando cientos de personas arribaron para participar en la tradicional festividad. La celebración comenzó cuando los ciudadanos se congregaron en el lugar sagrado para dar la bienvenida al sol naciente. La fecha es una muestra viva de la riqueza cultural y espiritual del Estado plurinacional de Bolivia. Revisamos también información que se manejan a través de nuestras redes sociales gracias al trabajo de nuestros corresponsales, y lo hacemos directamente con Karim Duarte desde Honduras, quien nos informan. Fuerzas Armadas de Honduras habilitarán Isla de Cisne para convertirla en granja penal y trasladar a cabecillas de maras y pandillas luego de la tragedia ocurrida en la cárcel femenina hondureña. Así titula su Twitter nuestro corresponsal. Le escuchamos. Luego de la tragedia vivida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, las autoridades hondureñas solicitaron a las Fuerzas Armadas de Honduras habilitar la Isla del Cisne, que es un archipiélago con un área aproximadamente de 8 kilómetros cuadrados de superficie, que se encuentra localizada en la parte noreste del Mar Caribe, a unos 250 kilómetros de tierra firme de Honduras, para convertirla en una granja penal. Ahí se estarían enviando a las cabecillas de las maras y pandillas, y también a los que sean capturados en los nuevos operativos que está realizando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en conjunto. También las nuevas autoridades de seguridad han hecho saber al pueblo hondureño que están reestructurando los planes para recuperar la gobernanza en los centros penales. Asimismo, la comunidad internacional ha solicitado a las autoridades hondureñas que esclarezcan todo lo que sucedió en esta cárcel femenina. De igual forma, el clamor de las familias de las víctimas que perdieron la vida en la matanza que ocurrió en el Centro Penal Femenino de Adaptación Social han pedido que se haga justicia y se pese o se dé todo lo que es el peso de la ley, que haya el peso de la ley a aquellas personas que realizaron este hecho criminal. Para Telesur Honduras, Karim Duarte. Revisamos también información desde Guatemala. Nuestra corresponsal Verónica Orantes nos cuenta: el próximo domingo Guatemala realizará elecciones generales en un ambiente de desconfianza por la cantidad de acciones legales que hubo durante el proceso, que dejó fuera a 4 partidos políticos: Podemos, MLP, Prosperidad Ciudadana y Poder. Le escuchamos. Así es, el próximo 25 de junio Guatemala realizará sus elecciones generales para la elección de presidente, vicepresidente, así como autoridades, diputaciones y corporaciones municipales. Sin embargo, las elecciones se llevan en un ambiente de desconfianza por la cantidad de acciones legales que se han interpuesto. Hay que resaltar que esto conllevó la exclusión de 4 partidos políticos, entre ellos el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Prosperidad Ciudadana, Podemos y Poder. Hay que resaltar en este caso que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Prosperidad Ciudadana han llamado al voto nulo en rechazo de la actual contienda electoral. Otro de los puntos importantes es que precisamente no hay certeza jurídica, según indicaba el representante de Mirador Electoral, Eddie Kush García. También resaltaba que la
las acciones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral de realizar compras opacas no permiten la confianza en la ciudadanía. Así que estaremos al tanto de lo que esté aconteciendo. Son 22 partidos políticos los que estarán participando en esta contienda electoral. Informó desde Guatemala para Telesur Verónica Orantes y Luis Reyes. Recuerde que puede seguirlos a cada uno de nuestros corresponsales y así mantenerse al tanto en relación con lo que sucede en América Latina y el mundo a través de sus cuentas de Twitter. Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso estaremos presentando lo más destacado en economía, deporte y cultura. En economía, acciones antirrusas se asegura que afectan gravemente a las economías de los países de la Unión Europea. En temas deportivos hablaremos del inicio de la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se estarán llevando a cabo desde el 23 de junio y hasta el 8 de julio de 2023. Y en temas culturales estaremos hablando sobre Venezuela. Este país recibió a integrantes de compañías de teatro de la región en un despliegue realmente hermoso, cultural y teatral en la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Esto y más a la vuelta en Síntesis. Gracias por esperarnos. En nuestro resumen económico de la semana nos vamos hasta Hungría. Este país rechaza las sanciones antirrusas, mientras que los alemanes siguen padeciendo los efectos de la inflación en Latinoamérica. Por otro lado, Chile cede finalmente a las transnacionales para las industrias de la fruticultura. Detalles de esto y otros temas en nuestro resumen económico. El gobierno de Hungría anunció que las nuevas sanciones antirrusas de la Unión Europea no afectarán a sus importaciones de petróleo ruso por el ramal sur del oleoducto Druzhba. La tubería consta de dos ramificaciones, la del sur, que conecta a Rusia con Hungría, Eslovaquia y República Checa vía Belarus y Ucrania. Hungría ha criticado que las sanciones contra la Federación de Rusia afectan gravemente a las economías de todo el bloque. La consultora alemana Deloitte subraya que hogares alemanes han comenzado a implementar un plan de ahorro forzado por la inflación. Las consumidoras germanas eligen alimentos más baratos o tachan determinados grupos de productos de su lista de compras. A su vez, un 35% compró carne más barata, mientras una quinta parte dijo que compró menos alimentos de los que en realidad quería. En Chile, el capital transnacional absorbe el sector frutícola del país. El fondo de pensiones canadiense PSP Investments logró controlar el 49% del capital de Hortifruti. En 2022, la Fiscalía Nacional Económica autorizó a la sociedad Urusbid, con sede en Abu Dhabi, a comprar la local Unifruti, especializada en la producción y exportación de manzanas, peras, cítricos y kiwis. La transnacional frutura de origen estadounidense está a punto de cerrar la compra de la firma local Giddings Fruit. Cambiamos, esta semana fue noticia en nuestra pantalla el inicio de la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se estarán llevando a cabo desde este 23 de junio y hasta el próximo 8 de julio. También estaremos en Perú, país que será la sede del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 en 2024, y finalmente les contamos detalles de la Copa América 2024. La fecha de inicio y término ya fue confirmada. Los detalles en nuestro resumen deportivo de la semana. El Salvador recibió por tercera oportunidad los Juegos Regionales más antiguos del mundo, luego de albergar la justa deportiva en 1935 y 2002.
La 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tiene como sede la capital del país, San Salvador, y como subsede a la República Dominicana con 7 deportes, que durante 16 días verán a los atletas de 37 delegaciones nacionales competir por las diferentes medallas repartidas en los 37 deportes y 53 disciplinas. Aunque previo a lo que fue la inauguración oficial, este miércoles inició la acción con los deportes de voleibol de playa y tenis de mesa. La Federación Deportiva Peruana de Atletismo confirmó que Perú será la sede del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, un evento que se llevará a cabo en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional en 2024, siendo la tercera vez en la historia que un país suramericano es sede de este tipo de certamen, donde participan diferentes atletas en categoría junior entre 18 y 19 años. Para el deporte peruano, este anuncio significa un gran avance a nivel deportivo y educativo. La Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, anunció este martes en un comunicado oficial que la Copa América 2024 arrancará el 20 de junio del próximo año en Estados Unidos y concluirá el 14 de julio. En total, serán 16 las selecciones participantes, 10 de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF. Esta edición del torneo tendrá 4 grupos de 4 equipos y a los cuartos de final solo podrán ir los 2 primeros de cada zona. En temas culturales, les contamos esta semana desde Venezuela, estaremos también allí. Integrantes de compañías de teatro de la región se encontraron en este país en un despliegue hermosísimo cultural y teatral por la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. También les contamos detalles del Festival Internacional de Circo SEX, llevado a cabo en la ciudad de Sao Paulo hasta el próximo domingo 24 de junio. Y también estaremos hablando sobre el día más largo del año y en algunos países la noche más fría. Las naciones indígenas de Latinoamérica celebraron el solsticio de invierno o el retorno del sol, o Wilcacuti, como también se conoce en algunos países de esta zona de nuestro continente. Les mostramos. Más de 100 agrupaciones de 17 países participaron en esta edición del evento teatral. Las obras tuvieron como enfoque mostrar la realidad humana, como la libertad, el pensamiento crítico, la protección al planeta Tierra, la identidad de género, la paz y la autodeterminación. Durante 11 días celebraron el respeto y el intercambio de los pueblos del mundo, las diversas formas de la cultura identitaria, pero también las similitudes entre las manifestaciones artísticas que integran a la humanidad. Con un total de 40 actividades, entre espectáculos, intervenciones, talleres, cursos y debates, arranca el Festival Internacional de Circo SESC en Sao Paulo, Brasil. Se desarrolla dividido en 12 unidades, con la inclusión de 11 atracciones brasileñas y 10 internacionales, provenientes de países de Guinea y Togo. El festival tiene como objetivo delinear un panorama de producción circense contemporánea y esta nueva edición se centra en la representatividad tanto de cuerpos, territorios y culturas. Las naciones indígenas de América Latina recibieron con júbilo el Año Nuevo Amazónico Andino 5531, que coincide con la fiesta del Wilcacuti en Bolivia, el Inti Raymi en Perú y Ecuador, y la Fiesta del Sol en Brasil, o también conocida como Retorno del Sol, que marca el inicio del solsticio de invierno en el sur de América, con el periodo de cosecha y agradecimiento a la Pachamama por los frutos proporcionados en medio de la resistencia al colonialismo y las nuevas impresiones culturales. Esta semana Bolivia le rindió homenaje a uno de los folcloristas más importantes de la música boliviana. Hablamos de Frank Shuquimia, la voz del conjunto folclórico Hayamalcu. Esta autoridad en la música folclórica falleció el pasado lunes y durante toda la semana sus canciones han vuelto a resonar como homenaje en la tierra boliviana. Nosotros también nos unimos a este homenaje y lo hacemos como lo pidió en uno de sus últimos conciertos, sonriendo y cantando, con el trabajo musical Si Te Vas, interpretado por Hayamalcu. Gracias por habernos acompañado. Soy Saraí Amorós Ramos y estaremos con ustedes durante la próxima semana. Le esperamos acá en Telesur.
amado con todo el corazón. Tú me has querido, tú me has amado con